Bueno, bienvenidos a otra entrevista con el egresado del mes. Esta oportunidad tenemos a Carolina Simonetti. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muy bien, estoy súper bien, contenta de que me hayan invitado para poder transmitirles algunas cosas de mis experiencias. Me alegra que encuentren que les puedo decir algo interesante. Sí, totalmente. Mira, para que la gente aquí te pueda conocer, nos gustaría saber tu edad, tu generación, de dónde eres, algún Mira, aspecto. yo entré a la escuela en el año 1987. Ese fue mi año, el año en que la Cecilia Boloco ganó en Miss Universo, y me acuerdo de eso porque estábamos en la A7, me acuerdo perfecto cuando pasó eso. Estábamos todos celebrando. Así que yo entré ese año y egresé el año 1993 y me titulé el 94. Súper. ¿Y de acá es siempre de Santiago o Sí, proveniente? yo he vivido siempre en Santiago, soy de Santiago, no he tenido la oportunidad de vivir en ninguna otra parte que me habría gustado, pero no se dio. Súper. Bueno, yo soy del sur, soy de Futrono. Sí, Mira qué lindo. sí. Y como con respecto al ingreso, como siempre fue la primera prioridad haber ingresado a la No, escuela, mira, a la universidad. a mí siempre me gustó, yo era súper buena alumna, súper buena, en el colegio. Matea. Siempre me gustaron las matemáticas y lo que yo quería estudiar era pedagogía en matemáticas, ¿ya? Y mi papá, muy lúcidamente, me dijo, ¿y por qué no estudias ingeniería? Porque eso es como más amplio, tienes más opciones de hacer cosas diferentes que a lo mejor hoy día no sabes lo que es o lo que te podría gustar. Y si igual quisiera ser profesora, con esa formación puedes ser profesora también. Y por eso me metí a la escuela de ingeniería, ¿ya? Pero fue como de rebote, yo iba a hacer otra cosa. Ahora, pensándolo bien para atrás, no habría sido tan buena profesora, yo creo. Sí. ¿Por qué? No sé, mira, tuve una pequeña pasada como profesora por la escuela y no quedé tan contenta de mi desempeño, la verdad, pero habría que preguntarle a los otros profes. Ya, pero todo eso es pulible y mejorar. Sí, claro, obviamente. Carolina, ¿y cuál es tu cargo actualmente? ¿En qué te estás desempeñando profesionalmente? Mira, yo trabajo desde el marzo del 2018 con la ministra Hut, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones. Soy su asesora principal, digamos, soy el título de jefa de asesores, pero en el fondo soy la asesora principal aquí del gabinete y trabajo junto con el jefe de gabinete también. Trabajamos directo con ella. Así que una pega súper interesante que ha sido muy desafiante en estos 4 años, te imaginarás, con todo lo que ha pasado. Me imagino, eh, claramente. no nos imaginamos nunca, o sea, trabajar en un ministerio, por supuesto, siempre es difícil, es desafiante y todo, pero estos 4 años han sido de locos, así que bueno, pero unos aprendizajes tremendos también. Claro, sí, totalmente. Y yéndonos un poquito más a la escuela y al departamento, Ujú. ¿cómo conoció la especialidad y por qué eligió el área de transporte? O sea, por ejemplo, ¿qué Bueno, otra aquí, opción aquí, tenía sí, en ese momento? aquí lo que te voy a contar, no sé si es muy inspirador, pero Ya, yo en tercer año de la carrera yo me quería ir. Estaba ya, con una crisis vocacional espantosa, no me gustaba ninguna especialidad, no era muy buena para las físicas, por ejemplo, o sea, yo había descartado todo lo que era mecánica, eléctrico, estructural, porque no le pegaba mucho esa parte, era mejor para cosas más matemáticas, digamos. somos dos. Y no me gustaba, sí, no me gustaba nada, estaba con una crisis terrible y mi opción era salirme de la escuela e ir a estudiar diseño en vestuario. O sea, ¡Wow! imagínate lo perdida que estaba. ¡Wow! Un cambio totalmente Eh, radical. nada que ver. ¿Ah? Y ese año justo tuve la suerte de que abrieron la especialidad industrial transporte, porque en esa época solo existía la civil transporte que a mí no me interesaba, porque era mucho diseño vial, no me gustaba mucho. Y abrieron la civil, la industrial transporte y dije, bueno, voy a probar por descarte. Me metí ahí y me gustó y me quedé, me fue bien y me quedé, incluso hice un magíster después con el profe Ortúzar, él fue mi profe guía, así que
Ahí seguí y tanto así que siempre he trabajado en transporte, cosas bastante relacionadas con transporte. Súper. ¿Y sobre qué fue su magíster? Mira, se llamaba gestión de empresa de transporte, era como el área del magíster, y yo hice un estudio de valor del tiempo, específicamente para pasajeros en viajes aéreos. Tenía otro compañero que es Andrés Jacobelli, que hacía la tesis complementaria, pero para pasajeros que tomaban trenes. Y los dos entregamos la tesis en ese mismo año. Súper. Qué interesante, sí. ¿Y cuánto tiempo le tomó preparar la tesis? ¿Un año, año y medio por ahí? Como un año, no me demoré mucho porque como se hacía la tesis en paralelo con los estudios, en realidad no me demoré tanto. Mira, lo más terrible era hacer las encuestas en el aeropuerto, porque tú cachai que en el fondo la gente llega a último minuto, no Ajá. está interesada en que uno le haga una encuesta, sino que en subirse al avión, ¿cachai? Y el tiempo era muy corto, entonces una iba al aeropuerto y levantábamos 3, 4, 5 encuestas, era terrible. Fuimos millones de veces, era tremendo. Y ahí sufrimos harto, No me imagino. pero al final salió, salió. Qué bueno, qué bueno. Sí, no cuesta totalmente. O sea, cuando uno va para allá, al check-in y corre con la maleta y listo. ¿Sí? Exactamente, porque nadie nos pescaba. Y teníamos además unos computadores que nosotros nos creíamos la muerte, porque eran una especie de laptop, que en el fondo es lo más precario que hay, porque nosotros abríamos muy rápido la tapa y se apagaban, así era una cosa terrible. Una tecla mala y se nos caía la encuesta, no sé, era horroroso. Eran otros tiempos, como todo Claramente. mucho más precario. Pero valió la pena, salió todo bien al final. Sí, sí. Qué bueno. Carolina, y sobre el paso en el departamento a nivel académico personal, como, ¿qué es lo que más recuerdas en este ámbito? Como, ¿qué es lo que, si te preguntan por tu paso por el departamento a nivel académico personal, qué es lo que se te viene a la mente? Como, ¿qué es lo que recuerdas o que se te Mira, viene? yo recuerdo ramos difíciles, eh, profesores súper exigentes, y, y compañeros muy entretenidos. Eso es mi mayor recuerdo. Tengo amigos y amigas entrañables de esa época del departamento, gente que trabaja conmigo o gente con la que yo he trabajado cuando no estaba en el ministerio. Tengo muy buenos amigos de esa época. Yo creo que lo pasamos muy bien. Éramos poquitos en esa época. Quizá ahora es un poco más diferente porque es más gente. Creo que el departamento tiene hartos alumnos. Ujú. Pero en esa época éramos pocos y éramos súper unidos, lo pasábamos bien, hacíamos los cheese and wine con los profes. Tengo buenos recuerdos, como haber sufrido harto con el estudio, sobre todo con Ya. las modelaciones de redes eran macabras, o sea, a mí nunca me ha gustado esa parte. Mm. Pero entretenido la experiencia. De hecho, me dio mucha pena egresar, fíjate, hay gente que egresa contenta, a mí no, me dio pena. Era como el término de una época muy bonita para mí. Ya. O sea, qué bueno que tengan esos recuerdos. Y sí, Sí, total, ahora está mucho más grande el departamento, sí, sí, contamos con pues, mucho más alumnos y hay gente que incluso no nos conocemos entre todos, así que claro. Y de hecho, los profes que tienes tú, la mayoría eran menores que yo. ¿Cachai? O sea, hasta Juanca Muñoz era un año menor que yo, entonces es como otra época. ¿Sí? Yo tenía profesores a Enrique Fernández, a Joaquín Desea, a Juan de Dios ya, él todavía y lo a está Juan Enrique Coimans. también. Esos eran mis profes, pues, ¿cachai? Como bien los fundadores del departamento. Y después Harta todos estos experiencia. profes que hay ahora son alumnos de ellos y eran menores que yo también, entonces es un poco divertido eso. Claro, esos cambios generacionales son Sí, interesantes sí, de ver desde afuera, sí. así es. Pero más allá como de lo académico, ¿qué sientes tú que fueron las herramientas que te pudo haber entregado el departamento y te ha ido siendo útil en el mundo profesional actualmente? Bueno, aparte de los conocimientos, digamos, obviamente la carrera tiene sus conocimientos bien específicos que no son evidentes, digamos, es una carrera bien técnica, pero yo creo que más que cualquier otra cosa, la escuela y el departamento me enseñó resiliencia, porque en realidad a uno le exigían harto,
mucho, 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 y uno rendía y pasaba de noche sin dormir, y igual llegaba ahí con los trabajos, ¿cachai? Y eso al final en la vida te curte y te da herramientas para resistir los problemas que vienen en la vida, que son más allá de sacarte mala nota en una prueba, son problemas de verdad, ¿cachai? Que son intensos y difíciles, y yo creo que eso es importante, aprender a resistir los embates, ¿cachai? Ujú. Eso me parece que la escuela me lo entregó. Súper, sí. Eso quizá uno a primera vista que no lo siente, cuando uno, no sé, se queda hasta madrugando así, Sí, o se saca una mala nota y después ya hay que sí, po. recuperarse. Pero sí, Claro, pero piensa tú que yo era alumna, en el colegio era alumna de 6-8, promedio 6-8, sí, de enseñanza media, y llegué, todavía me río, llegué la primera prueba de geometría 1, no cachaba, pero cero, nada, 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 y me saqué un 1,5, o sea, me pusieron un 0,5 por poner el nombre básicamente, y yo no podía creer, yo en mi vida me había sacado una nota roja, o sea, entré en depresión ese primer semestre, pero wow. era claramente porque mi colegio, que era un colegio de monjas, de niñas, claramente tenía un nivel educacional más bajo que el de los colegios, de otros colegios de que venían mis compañeros, ponte tú los colegios ingleses o el Instituto Nacional, venían mucho más preparados, con mucho más materia. A mí me enseñaron otras cosas, me enseñaron música, me enseñaron a bordar, a cocinar, y no te estoy bromeando. Me enseñaron Wow. latín, alemán, pero no me enseñaron matemática, entonces fue un poquito duro el primer año, bastante duro porque no entendía nada, o sea, de verdad era no entender nada, era muy traumático. No me imagino, a mí me pasó algo similar, pero mira el ejemplo gigante, o sea, de un 1,5 hasta magíster y después actualmente en el ministerio. Claro, por eso te Wow. digo que uno aprende y supera las cosas, pues, pero hay que tener empeño, sí, pues, Claro, no hay que totalmente. rendirse fácil, pues. Sí, totalmente. Y con respecto al otro que estábamos hablando, como qué tan importante han sido, tanto en el ámbito laboral o personal, las relaciones que generaste con compañeros. O sea, Oh, es súper importante, eso te lo contaba, o sea, en el fondo la mayor parte, no todos, pero muchos de los compañeros del departamento se mantuvieron trabajando en transporte y por lo menos en mi generación, eh, la gente especialista en transporte no es mucha, nos conocemos la mayoría y nos interactuamos mucho, entonces es súper importante esa red que se arma con los compañeros, te los vas encontrando en distintos trabajos o en trabajos relacionados, es bien importante porque se generan lazos de confianza, o sea, si yo tengo que resolver un conflicto, por ejemplo, con una persona que yo conozco y en la cual confío, aunque estemos de lados opuestos de la mesa, es más fácil resolverlo que si es un desconocido, ¿cachai? Entonces yo creo que eso ayuda un montón, tener estas redes de confianza. súper, totalmente de acuerdo. Sí. Era cambiándonos un poquito, dejando de lado quizás un poco la escuela y el departamento, nos vamos a otro tema que es como el mundo Ujú. laboral. Ya. Al momento de integrarse al mundo laboral, ¿qué fue lo más difícil? Como, ¿qué fue lo que te costó como encontrar para sentirte lista como para postular a cierto cargo o fue difícil postular a cierto cargo? Como, Mira, ¿qué? la verdad es que en la época en que yo salí de la escuela, que yo me titulé, digamos, había mucha pega. Mm, El país era el año 94, entonces estábamos en una época donde estaba todo muy creciente, la economía crecía, o sea, es muy distinto a lo que pasa ahora. Y además habían menos escuelas de ingeniería, que eso también es importante. Entonces éramos menos ingenieros buscando trabajo. Y de hecho yo no tuve que buscar mucho. O sea, a mí me ofrecieron el primer trabajo y yo como no sabía mucho qué quería hacer, lo acepté. Y yo creo que ese trabajo, de todas maneras, marcó bastante mi rumbo laboral, porque mi primer trabajo fue en la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Ministerio. Y ahí apliqué todos los conocimientos de la escuela. Me tuve que enfrentar a gente que tenía mucha más experiencia que yo y que se indignaba un poco de que una cabra chica en esa época como yo
le estuviera haciendo observaciones a un trabajo que ellos sabían hacer mucho mejor, pero bueno, así era la cosa. Ahí aprendí mucho, pero como te digo, no tuve que buscar pega necesariamente en esa época. Y Ah, después sí, cuando ya mi etapa en la OCT yo la consideré como más bien concluida y me quise cambiar, ahí sí empecé a buscar trabajo y conseguir trabajo en una consultora, también de transporte, donde conocí a la ministra Hood. Pero mi vida laboral ha sido un poco especial en ese sentido, porque yo cuando me aburro de los trabajos, yo no soy una persona para trabajar como esa gente que trabaja 35 años en la misma parte. A mí como que me entra el aburrimiento a los 5 o 6 años, como que ya quiero otra cosa, y soy media kamikaze, ¿eh? Es como ya, quiero otra cosa, voy a buscar, pero no quiero seguir aquí y me voy. Y me voy para mi casa, o sea, soy un poquito loca en ese está bien sentido. nomás, sí, bueno, uno no tiene que estar donde no le gusta, pues sí, Claro. no estoy de O sea, acuerdo. es que a veces es necesario estar donde uno no le gusta porque uno tiene familia, hay que mantener y todo, pero yo he tenido la suerte de ser súper ordenada con mis plata y todo, entonces nunca me ha faltado nada y he podido darme ese lujo de elegir dónde trabajar, ¿cachai? Que no todo el mundo se lo puede dar. Así que he ido teniendo hartos trabajos distintos, pero en general me ha resultado relativamente sencillo. Y Mm, todo ayudado por estas redes, que hay gente que me conoce, que confía y que le gusta trabajar conmigo. mm. Y sobre la misma pega, como lo que estamos hablando antes, quizás ese puede ser uno de algunos desafíos que se presentan, que normalmente pasa con todas. Me imagino que en un futuro también me va a pasar cuando lleguemos a la pega y nosotros los novatitos recién entrando, como no, tú no sabes nada, o que te hiciste esto mal, o etcétera. Pero ¿qué otras cosas, aparte de eso, por ejemplo, han sido situaciones complejas en la vida laboral o situaciones más o menos un poquito complicadas? Descartando los últimos 3 años, Puede ser. ya, pues, eso te lo cuento más rato, pero a ver, yo te diría que una de las cosas que es complicada para una ingeniera Ujú. es que la ingeniería es muy masculina, ¿ya? Y es muy machista, pero los hombres no se dan mucha cuenta de eso, ¿ya? Entonces a uno le cuesta acceder a cargos superiores, le cuesta más que a los hombres, eso es un hecho. También es cierto que no te pagan lo mismo, y cuando uno está desenvolviéndose en el ambiente laboral, como hay muchos hombres y pocas mujeres en general, en este ministerio no, en el Ministerio de Transporte hay muchas mujeres, pero en general en los trabajos hay más hombres que mujeres en la ingeniería, digamos. Cuando uno se desempeña, tú notas que el trato no es igual. Por ejemplo, si uno está tratando de resolver un conflicto, las características como de ser asertivo en una mujer no se dice que es asertiva, sino que es conflictiva o que es mañosa, ¿cachai? O que neurótica, ¿te fijas? En cambio, en los hombres se ve como una cualidad, que Claro. sean más fuertes, que tengan opiniones fuertes, qué sé yo. Eso es bien complicado porque hay mucho ninguneo involuntario e inconsciente. Y eso es complejo de manejar, porque cuando uno lo hace ver, es como, la feminazi. Mm, ¿Cachai? Yo te diría que eso es lo más complicado, porque el resto es pega, o sea, el resto es trabajo y es igual para todo, hay que aprender a... Lo que yo he aprendido con los años es que lo más importante es la relación que uno genera con los grupos de trabajo. Lejos lo más importante, porque si uno no sabe algo, puedes contratar a alguien que sí lo sepa, ¿cachai? Pero si uno se lleva mal o dirige mal los grupos, los equipos, eso te garantiza fracaso. Y al revés, si uno tiene un buen liderazgo, si tienes a un jefe que ejerce un buen liderazgo, uno siempre tiene todo claro, sabes para dónde vas, te sientes reconocido, ¿cachai? Es súper importante. Pero esto otro es como un manto, así como algo que como que no se ve mucho, pero que siempre está ahí. Ay, es complejo, es un poquito injusto a veces, da como lata. Pero yo creo que actualmente de a poco visibilizando más todavía. sí se ha ido visibilizando y todavía hay mucha caricaturización, la dije completa la palabra,
pero de a poco los hombres están como más alertas a ver si hoy dije algo que pueda ser malinterpretado, ¿cachai? Entonces yo creo que, claro, vamos a pasar por una etapa en que es un poco extremo a lo mejor, pero para que se logre un equilibrio finalmente. Exacto, sí, cacho que vamos en ese camino. Todavía falta por Sí, hacer, pero vamos para allá. sí. Y bueno, tú estás en el área pública, porque estás en el ministerio. Ujú. ¿Y cuál fue la razón que te llevaron a elegir esa área, la pública por sobre la privada? Mira, como te dije, la primera pega que tuve, el primer trabajo fue un poquito accidental, digamos, me apareció esa oferta y la tomé y me gustó mucho el área pública. El área pública es solo para valientes, ¿ah? Porque es a prueba de gente que se frustra muy rápido, porque la cantidad de frustraciones que tienes con todas las restricciones que tienes para poder hacer cosas es terrible. Pero por otro lado tiene la cosa maravillosa de que tú puedes influir positivamente en la calidad de vida de las personas. Y eso creo que la empresa privada no te lo da tan nítidamente como te lo da el sector público. O sea, esa motivación de que después de un año de papeleo y de esto y pelea y el otro y que dame la plata, que no tengo plata, qué sé yo, que logras no sé, contratar un servicio de una barcaza para que la gente de Melinca pueda llegar a Castro, ponte tú, y tú sabes que con eso le ampliaste la calidad de vida y que la gente puede ir al médico y ¿cachai? Puede ir a comprar por último. Eh, Eso no tiene, yo no he tenido ningún trabajo en el sector privado que te dé ese nivel de gratificación, Mm, de motivación. Y por eso me gusta mucho el sector público. súper. Y claro, es como ese aporte a la sociedad, como Sí, generar un sí, impacto y ayudar a los demás, exactamente. básicamente. Es muy social, además que el Ministerio de Transporte es muy social. Mm, O sea, el transporte está presente en la vida de la gente todo el día, ¿cachai? En distintos formatos, entonces tiene un componente muy social de acceso a oportunidades, y eso me encanta. súper, sí. Con respecto como a la experiencia laboral, no tanto con el mundo laboral, aunque van muy Ujú. ligadas de la mano totalmente, de todo lo que aprendió del departamento, ¿qué fue lo que más te sirvió para desempeñarte en tu cargo actual? Como que se De te lo que dieron aprendí. mm, que son herramientas que te pueden estar siendo útiles ahora mismo en el cargo. No sé si te refieres a materias en particular. No, puede ser materia, puede ser habilidades blandas, puede ser un contenido de un ramo, puede ser la modelación de modelo, no, Claro. no sé, como lo que tú Bueno, consideres. los contenidos técnicos me han ayudado mucho, porque en el fondo, para trabajos como los que yo he desempeñado, es súper importante saber de lo que estás hablando, ¿cachai? O sea, por lo menos, si no lo sabes a la perfección, tener esa intuición de que algo no cuadra, o a ver, espérate, esto no me suena que esté bien, vamos a mirarlo. Eso de todas maneras el conocimiento te lo da y la experiencia de haber trabajado muchos años en esto también te lo va puliendo. Y lo otro en términos de habilidades blandas, yo creo que en la escuela no sé si yo tenía tanta habilidades blandas, Igual lo uno se iba da cuenta. aprendiendo, sí, pero lo iba aprendiendo más con el tiempo, porque uno aprende a cómo decir las cosas cuando uno es súper joven. No le encuentran la diferencia de decir no me está entendiendo, a lo mejor no me estoy dando a explicar bien, ¿cachai? Y hay una diferencia enorme que uno o al menos yo lo aprendí con los años, de cómo hablarle a la gente, cómo plantear tus puntos de vista. Yo creo que eso lo he ido puliendo más en la realidad laboral que lo que salí de la escuela, porque igual era súper joven, salí chica. Sí. Salí como a los 24, 25, por ahí, ha pasado una vida, ya ni Wow. me acuerdo. Bueno, pero fue ayer nomás, sí, no, no. Sí, no, fue como antes de ayer. Bueno, pero y con respecto a eso mismo, como, ¿hay algo que tú recuerdes, por ejemplo, ahora quizás yéndonos un poquito más técnico, como Ujú.
algo que consideres que debiste haber aprovechado de aprender mejor, quizás algún ramo ponerle un poquito más de atención o algún contenido que quizás encontraste aburrido, pero después te sorprendió y wow, qué útil es esto, así. ¿Algo que se te venga a la mente con respecto a eso? Mira, a mí me habría gustado haber entendido mejor el ramo de Enrique Fernández, que era en redes de modelación, la verdad que no lo entendí mucho, y no me gustaba mucho y nunca trabajé en eso. Yo más bien me gusta más el área de tránsito, eso más que las redes de modelación. Quizás si le hubiera puesto más empeño, tal vez habría entendido más y habría podido ampliar mi ámbito de trabajo, pero no lo sé. Lo que Mm. sí faltaba en esa época y que ahora ustedes tienen, que no teníamos en esa época, era logística, que me parece que a mí eso me faltó, o sea, ojalá hubiera habido eso, y transporte aéreo, que es demasiado entretenido, que tampoco lo teníamos. Sí, muy Yo creo que entretenido. eso han sido mejoras claras en el currículum del departamento y que a mí me habría encantado haber estudiado eso. Súper, súper bien. Tengo ¿Ya? una pregunta extra que normalmente no estaba en el libreto, pero ahora sí por el contexto. Así que te voy a preguntar cómo ha afectado o crees que afectará la pandemia al sector de la industria actual con respecto al transporte. O sea, yo cacho que bastante, ¿no? Sí. Sí, Sí. la pandemia yo creo que ha sido la crisis más grande para el área del transporte que se haya visto nunca. Mm, Eh, Porque en el fondo, con el confinamiento prácticamente total, todos los modos de transporte colapsaron, la demanda, digamos, y por lo tanto las compañías, o sea, desde el taxi hasta los aviones, que con esas fotos nunca antes vistas de miles de aviones estacionados en los aeropuertos. Yo creo que fue una crisis muy tremenda, eh, pero que a pesar de todo, hemos logrado de distinta manera y con mucho esfuerzo de todos, del público y el privado, logrado sobrellevar y que nos dejó harta enseñanza en términos de, por ejemplo, en el caso del ministerio, lo importante que es tener sistemas de transporte regulados, porque nosotros en todas aquellas ciudades donde teníamos transporte regulado, es decir, que tenía una regulación y contratos con el ministerio, pudimos gestionar mucho mejor la oferta y los pagos para que los transportistas pudieran sobrevivir, porque nosotros lo que sabíamos era que la pandemia iba a pasar y si el transporte moría durante la pandemia, después no íbamos a tener transporte en algunos lugares, ¿cachai? Entonces era un equilibrio muy tremendo. eh, y aquellas partes donde no había ninguna relación contractual con el ministerio, sencillamente no podíamos ni forzarlos a que dieran la oferta mínima, ni tampoco apoyarlos económicamente. mm, Entonces, y también se vio cómo la creatividad es importante y cómo una cosa que hemos aprendido es que los contratos tienen que tener flexibilidad para poder, nunca nos imaginamos que iba a haber una pandemia, digamos, no estoy tratando de decir eso, pero por ejemplo, en el caso de los transportes escolares, que nosotros tenemos muchos contratos de transporte escolar en zonas aisladas de Chile, era para llevar los niños a las escuelas. Las escuelas cerraron, entonces no había nadie a quien llevar. ¿Cómo haces tú para que ese transportista escolar viva o sobreviva este periodo? Bueno, se les ocupó para hacer el viaje inverso, es decir, llevar raciones de alimento a los niños que no podían alimentarse en la escuela, llevar las raciones a los hogares, llevar materiales de estudio y un montón de otras cosas que se hizo una reconversión del transportista escolar, por ejemplo. mm. Se apoyó a los taxistas para que pudieran inscribirse en plataformas de despacho a domicilio, de delivery, ¿ya? Se hicieron tantas cosas, fue muy, muy, muy difícil, pero creo que se logró dentro de todo mantener un cierto nivel de estabilidad y poder mantener una oferta mínima para la gente que sí tenía que salir. Todos los trabajadores de la salud, todos los servicios esenciales que sí tenían que salir, tenían que tener en qué salir. Exacto. Eh, fue bien difícil,
sigue siendo un poco, pero ya se está viendo una buena recuperación. Así que ya estamos un poco más tranquilos, pero en el momento de los que hubo fue como, wow. O sea, además saliendo de una crisis social, donde el transporte fue el foco, además. Entonces fue una tras otra que no pudimos sacar la cabeza de bajo el agua, francamente. Entonces Exacto. fueron meses muy, muy desafiantes, pero creo que se logró salir más o menos a salvo, digamos, de todo esto. Y sobre esos cambios, como esto ya como lo último, Ujú. sobre esos cambios, ¿qué fue, o sea, qué consideras que son esos cambios que se van a quizás mantener? O quizás ese cambio de switch que hizo este momento de desestabilidad o este momento de cambios radicales, ¿cuáles de ellos se podrían mantener o qué cambios trajo el propio cambio per se a modificar lo que es el transporte o la percepción de transporte a nivel nacional o mundial? Sí, mira, yo creo que una de las cosas más, podríamos decir, más malas que trajo la pandemia, aparte del tema salud, por supuesto, y el económico, pero en términos de transporte, el miedo al contagio exacerbó el tema del uso del auto. Y yo creo que hemos retrocedido por lo menos 10 años, que nosotros ya veníamos viendo una tendencia de las personas a preferir movilidad sustentable en todos sus formatos: transporte público, metro, buses, caminatas, bicicleta. Eso se perdió en una parte el transporte público por ser un lugar donde hay mucha gente desconocida. Las personas tienen miedo de contagio, entonces hay mucha gente que no ha vuelto al transporte público y que se mantiene en el auto. Eso hay que revertirlo de alguna manera, porque además eso es una percepción que no es realista. Las personas actualmente se están contagiando más en lugares o en eventos sociales, donde te sacas la mascarilla y convives con gente que conoces, y ahí se está contagiando las personas, pero le tienen más miedo a este otro espacio que es desconocido, pero que las personas van con sus mascarillas, van con su alcohol gel. Eso es algo que deberíamos tratar en los próximos 2 años de revertir fuertemente y darle una promoción a los modos caminata, bicicleta, que eso se trató de hacer modestamente, digamos, porque el Estado en este minuto está desfondado, literalmente, no tiene fondos para invertir grandes cantidades como los países en Europa, digamos, que dispusieron, no sé, 250 millones de euros en París o en Londres para hacer ciclovías. Nosotros no tenemos ese dinero como Estado. eh, entonces, debiéramos tratar de avanzar también en generar más espacio para estos otros tipos de medios de transporte, modos de transporte, y irle quitando de a poco el espacio al auto, porque la única forma de que la gente no ande en auto es que sea muy costoso en términos ya sea de tiempo o de plata. Entonces, Ujú. cobrarle más por el estacionamiento es una buena forma, y que se demore mucho en la congestión es otro desincentivo. Entonces, por ejemplo, quitarle una pista a Leoro Yáñez, que fue en su momento una decisión, pero uff, o sea, políticamente muy difícil, y que la alcaldesa Evelyn Matei la tomó con mucha valentía, porque en el fondo le quitó una pista a los autos, que son como intocables. Ese tipo de intervenciones nosotros tenemos que pensar en lograr un equilibrio en el uso del espacio público para todos los modos, porque de otra manera las ciudades se van a volver cada vez más invivibles. Ya Santiago está un poquito invivible, hay unas congestiones insólitas a unas horas que antes no había. O sea, antes, si uno salía a las 2, 3 de la tarde un día miércoles, no había congestión. Tú sabías si a las 5 sí, pero a las 3 no. Ahora hay congestión de lunes a domingo a todas horas, es una cosa horrenda. Eso hay que tratar, es un desafío enorme de aquí a los próximos 5 años, creo yo, para nuestra especialidad. Súper, exacto. ¿Y qué consejo le darías a estudiantes de ingeniería en transporte y logística, como a aquellos que están todavía dentro de este mundito, estudiando ramos, quizás empezando algún magíster, etcétera? Claro. Mira, yo lo que les podría decir es que el transporte
tiene aplicaciones bastante amplias. Es una carrera que antes nosotros llamábamos transporte, ahora tratamos de hablar de movilidad, porque es más integral. Es bien entretenido porque tú puedes aplicar tus conocimientos en un montón de áreas diferentes. Eso me gusta porque hay distintos formatos para aplicar tu especialidad. Así que si hoy día están acachados con un ramo, no importa. Además eso les va a servir igual, porque en algún minuto alguien les va a comentar algo y se van a acordar de eso y lo tienen igual registrado en la mente. Todo sirve. Pero es muy bonito el transporte, es muy social. También mézclenlo con mucho pensamiento y reflexión en términos de los espacios urbanos, que eso nos faltó a nosotros. Nosotros éramos muy de amplía la pista. Esa era la onda en la época, ¿cachai? Los años 90 eran las carreteras y todo el cuento, muchos autos. Y hemos ido migrando hacia la movilidad integral, en que hay que reconocer y darle espacio a todos los modos de transporte, partiendo por la caminata. Eso también es muy bonito porque hay muchos modos de transporte en los cuales uno puede especializarse. También está todo el tema de la logística, que ahora, después de la pandemia, con el alza del comercio electrónico, eso no va a parar, eso solo va a crecer. Es un área tremendamente interesante y de mucha aplicación. Así que yo les diría que le pongan empeño, que no se desanimen porque hay un par de ramos que no les gustan, porque finalmente la carrera es bonita, tiene impacto social, tiene muchas áreas de aplicación, tiene cosas súper entretenidas donde trabajar, así que aprovechen y aprovechen de pasarlo bien, porque la escuela, la verdad es que pasar por la universidad por lo menos a mí me encantó. Se me hizo muy corto, habría estado feliz de tener un par de años más de universidad con mis compañeros y con esa libertad además que uno tiene, que después ya cuando uno entra a trabajar ya no tiene la libertad. Entonces aprovechen, disfruten. Muchas gracias. Y bueno, ya llegamos al final de la entrevista, Carolina. Te doy nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu buena voluntad. Estuvo muy entretenido todo. No sé si quieras decirle algo a quienes nos pueden estar viendo en este momento y despedirte claramente. No, solamente agradecerle a usted la oportunidad de transmitir experiencia. Quedo a disposición, me faltan poquitos meses para terminar mi trabajo en el ministerio, pero si en el intertanto ustedes quisieran, no sé, venir a visitar algo del ministerio que están entretenidos, las salas de control, aprender un poco más de lo que hacemos, les dejo la puerta abierta, comuníquense conmigo y podemos organizar algo y ahí les puedo contar un poco más de qué es lo que hacemos en el ministerio, que la verdad que es mucho el trabajo que se hace acá. Así que feliz de haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Muchísimas gracias. Chao, chao.